En una carretera de montaña congelada, en lo profundo de los Apalaches, un soldado de fuerzas especiales redujo la velocidad de su camioneta cuando su perro K9 se puso alerta de repente. La nieve se tragaba el mundo frente a él. El viento golpeaba los árboles como un presagio. Entonces las vio. Una anciana apenas en pie. Una mujer joven sosteniéndola para que no cayera. Un cachorro minúsculo envuelto en una manta gastada, apretado contra el pecho de la mayor. No pedían ayuda. No hacían señas. Solo caminaban paso tras paso, como si detenerse ya no fuera una opción. El soldado se quedó mirando un momento, recuerdos de su propia abuela le oprimieron el pecho. Luego abrió la puerta, salió al temporal y dijo en voz baja, ¿qué está pasando aquí? No pueden caminar con este clima. Antes de empezar, cuéntanos de dónde nos ves. Y si esta historia te llega al corazón, dale a suscribirte para no perderte ningún otro relato de lealtad, valor y esperanza. Tu apoyo significa muchísimo. ¿Historia? El invierno pesaba sobre las montañas Blue. Los pinos permanecían mudos bajo gruesas capas de nieve, y una carretera angosta atravesaba el bosque como una cicatriz pálida, devorada lentamente por la luz que se apagaba. Mateo Cruz manejaba solo. El motor de su camioneta rugía grave, constante, un sonido que se oía más lejos de lo normal en aquella quietud. La nieve apisonada crujía bajo las llantas mientras seguía el camino sinuoso hacia lo profundo de las montañas. No había radio encendida. No la había prendido desde que dejó la carretera principal. El silencio le resultaba más fácil. Tenía 36 años, alto y de complexión fuerte, sus anchos hombros llenaban el asiento del conductor. Años de servicio lo habían convertido en alguien que se movía con control incluso cuando estaba quieto. Su rostro era anguloso, varonil, con mandíbula marcada y pómulos altos. Una barba corta y bien recortada oscurecía su cara, ocultando el cansancio que llevaba dentro. Sus ojos permanecían atentos, escaneando el camino por un hábito que nunca pudo desconectar. A su lado iba Thor. El pastor alemán tenía 7 años, pelaje negro y fuego, grueso y tranquilo. Thor iba erguido, postura disciplinada pero relajada. Sus ojos color ámbar seguían el borde del bosque. La nieve se le pegaba suavemente al pelaje donde había abierto la ventanilla antes. No estaba inquieto. Nunca lo estaba. Thor había aprendido hace tiempo cuándo quedarse quieto. Mateo había terminado una misión en el extranjero semanas atrás. Había acabado como casi todas, en silencio. Sin celebración, sin sensación de cierre, solo el lento regreso a un mundo que había seguido girando sin él. Lo que lo trajo de vuelta a estas montañas no era el recuerdo, al menos eso se decía a sí mismo. Era papeleo. Una notificación legal había llegado mientras aún estaba en territorio nacional. Si no regresaba para ocuparse de la herencia, la cabaña se perdería, la venderían. Alguien más se quedaría con ella. Las palabras eran impersonales, impresas en papel blanco, pero tenían peso. La cabaña había sido de su abuela. Sus padres murieron cuando él era pequeño, demasiado pequeño para entender lo que había perdido. Después de eso, su abuela lo crió. Ella vivió en esa cabaña sola, alta en las montañas, a través de inviernos peores que este. Le enseñó a soportar sin quejarse, a respetar el silencio, a seguir adelante cuando el mundo se empequeñecía. Ella murió hace 5 años. Mateo no había vuelto desde entonces. Algunos lugares exigen demasiado. Este viaje no era para sanar. Lo planeó cuidadosamente en su mente. Conduciría, firmaría lo que necesitara firmar, aseguraría la propiedad y se iría. No se quedaría el tiempo suficiente para que los recuerdos se le metieran en los huesos. Ese era el plan. Thor se movió. No de repente, no con ansiedad, solo lo suficiente para atraer la atención de Mateo. Mateo lo sintió antes de registrarlo conscientemente, el sutil cambio en el enfoque de su compañero. Las orejas de Thor se inclinaron hacia adelante. Su respiración cambió. Mateo quitó el pie del acelerador. ¿Qué tienes, amigo?, murmuró. Thor se inclinó hacia adelante, levantando el hocico, oliendo el aire. Olor humano y algo más pequeño.
Mateo apretó el volante mientras sus ojos atravesaban la luz que se desvanecía. El bosque se abrió brevemente junto a la carretera, revelando movimiento donde no debería haber ninguno. Dos figuras estaban allí. Una mujer joven envuelta en un abrigo gastado, postura tensa como si resistiera algo más que el frío. A su lado, una anciana, hombros encorvados, apretando un pequeño bulto contra su pecho. Incluso desde lejos, Mateo podía decir que sostenía algo vivo, un cachorro. Estaban quietas ahora, pero sus huellas contaban la historia, pisadas que se perdían detrás de ellas, ya medio enterradas por la nieve que seguía cayendo. Mateo redujo aún más. Cada instinto que los años de servicio le habían grabado susurraba precaución. Civiles desconocidos en una carretera aislada, anocheciendo. Ayudar podía convertirse en un problema rápidamente. Él había aprendido esa lección a las malas. Debía seguir manejando. El pensamiento llegó rápido, casi automático. Entonces la anciana se movió, levantando un poco la cabeza. La nieve se pegaba a su cabello, hebras plateadas atrapando la tenue luz. Se veía pequeña contra los árboles, frágil, pero no se apartó de donde estaba. La imagen golpeó más profundo de lo que Mateo esperaba. Su abuela asomada a la puerta de la cabaña durante las tormentas de invierno pasó por su mente. La forma en que miraba el camino esperando. La manera en que hablaba del frío como de algo vivo que había que respetar. Nadie debería estar afuera cuando el frío se asienta, había dicho una vez, con la sencillez de quien habla del clima. Mateo exhaló lentamente. Condujo la camioneta hacia el arcén y detuvo el motor. El vehículo quedó en ralentí, una vibración baja bajo sus botas. Por un momento se quedó sentado, con la mirada fija al frente. La mujer joven notó la camioneta entonces y se puso rígida. La anciana solo apretó más el pequeño bulto en sus brazos. Mateo abrió la puerta. El frío entró de inmediato, cortante e implacable. La nieve crujió bajo sus botas al bajar al asfalto. Thor lo siguió sin órdenes, colocándose a su lado, cuerpo tranquilo, cabeza alta, no agresivo, solo presente. Mateo cerró la puerta tras él. Dio un paso adelante y luego otro. El bosque permaneció en silencio mientras caminaba hacia ellas, la distancia acortándose lentamente, con Thor a su lado. El frío no cedió cuando Mateo se acercó más. Apretó con más fuerza, como si las propias montañas estuvieran poniendo a prueba el momento. La anciana apretó los brazos alrededor del bulto. Sus manos eran delgadas, venas marcadas bajo la piel pálida, dedos temblorosos a pesar de la manta que envolvía al cachorro. Parecía tener unos 70 años, pequeña de estatura, su figura encogida por la edad y las penurias. Líneas profundas cruzaban su rostro, no duras, sino suavizadas por el tiempo. Su cabello plateado iba descubierto, suelto hacia atrás, ya con copos de nieve atrapados. Sus ojos, de un azul desvaído, luchaban por mantener el enfoque. Este viento, murmuró. No estaba así hace un momento. La mujer joven se movió instintivamente, medio paso más cerca para protegerla. Tendría 30 y tantos, calculó Mateo, delgada y con bajo peso por el agotamiento más que por su complexión. Su rostro estaba demacrado, pómulos marcados, piel pálida y enrojecida por el frío. El cabello castaño oscuro lo llevaba recogido en una cola baja y desigual, con mechones sueltos contra las mejillas. Sus ojos eran vivos y alertas, escaneando a Mateo, a Thor, la camioneta, el camino detrás de ellos. Protectora, cansada, pero aún en pie. Te tengo, mamá, dijo en voz baja, un brazo firme alrededor de los hombros de la anciana. Mateo se detuvo a unos metros. Lo bastante cerca para ayudar, lo bastante lejos para no amenazar. Thor se movió primero. El pastor alemán dio un paso adelante con calma deliberada, cabeza baja, cuerpo relajado. Olfateó el aire una vez, luego se dirigió hacia el pequeño bulto en los brazos de la anciana. Mateo observó cada músculo, listo para intervenir si era necesario, pero el movimiento de Thor era controlado. El cachorro gimió suavemente. Thor hizo una pausa, luego lentamente se sentó en la nieve. Una señal clara, no hay peligro. El cachorro era diminuto, 4 semanas, quizás 6 a lo sumo, pelaje negro y fuego ligeramente enmarañado por la nieve derretida,
las costillas débilmente visibles bajo su manto. Sus ojos parpadeaban, apenas abiertos, y su pequeño cuerpo se sacudía con cada respiración superficial. Tranquilo, dijo Mateo, con voz baja. No le hará daño. La anciana miró a Thor, luego a Mateo, la confusión cruzó su rostro. Tiene frío, dijo. No para de temblar. Lo sé, respondió Mateo. La mujer joven asintió una vez, mandíbula apretada. Se llama Ceniciento, dijo. Movió la manta apenas lo suficiente para arropar mejor al cachorro. Ceniciento emitió un pequeño sonido y se apretó contra el calor del pecho de su madre. Me llamo Mateo, dijo él. Él es Thor. La joven dudó, luego respondió, Sofía. Y ella es mi mamá, Carmen. Carmen sonrió levemente al oír su nombre, luego frunció el ceño. Se suponía que llegaríamos a algún lugar cálido, dijo. Creo que, no lo logramos. Sofía tragó saliva. No llegamos. El viento arreció, cortando el uniforme de Mateo. La nieve crujió cuando Thor cambió su peso, colocándose entre Carmen y el camino abierto, bloqueando lo peor del viento sin invadir su espacio. ¿Cuánto tiempo llevan aquí fuera? Preguntó Mateo. Sofía negó con la cabeza. Demasiado, su voz era firme, pero sus manos no. Mateo notó cómo flexionaba los dedos inconscientemente, luchando contra el entumecimiento. No hay ningún sitio cerca. Intentamos seguir caminando, pero, miró a Carmen, luego a Ceniciento, no podemos seguir mucho más. Carmen asintió de repente, ansiosa. Ceniciento necesita comer, dijo. ¿Ha comido? Sofía respondió con suavidad, sí, mamá, un poco. Ah, Carmen se relajó. ¡Qué bien! Thor se inclinó hacia adelante, hocico tembloroso al captar de nuevo el aroma de Ceniciento. El cachorro se removió, luego se quedó quieto, como si la presencia del perro grande lo calmara. Mateo sintió el peso asentarse por completo en su pecho. Esto no era un inconveniente. No era una decisión que pudiera aplazarse. No pueden quedarse aquí fuera, dijo. No con este tiempo. Sofía lo miró a los ojos por primera vez. El miedo brilló en ellos, rápidamente oculto por determinación. No estamos pidiendo nada. Lo sé, dijo Mateo. La nieve seguía cayendo, lenta y espesa ahora, el cielo oscureciéndose al acercarse la tarde. Mateo miró una vez el camino detrás de él, luego otra vez las manos temblorosas de Carmen y el frágil subir y bajar del pecho de Ceniciento. Pensó en la cabaña. Fría, vacía, esperando. Vamos, dijo, haciéndose a un lado y abriendo más la puerta de la camioneta. Vayamos a resguardarse de esto. Sofía dudó solo un segundo. Eso fue suficiente. La clínica quedaba a poca distancia de la carretera de montaña. Un edificio bajo de una sola planta, con revestimiento descolorido y una sola luz zumbando sobre la puerta. Adentro, el aire olía a antiséptico y café viejo, un olor agudo pero tranquilizador después del frío. Mateo guió a Carmen hacia la entrada mientras Sofía seguía con Ceniciento apretado contra su pecho. Thor entró el último y se tumbó de inmediato junto a la puerta, cuerpo hacia afuera, orejas relajadas pero alerta. No necesitaba una orden. Vigilar umbrales era memoria muscular. Una enfermera apareció tras el mostrador. Tendría unos 40 años, estatura media, pelo rubio arenoso recogido en un mono práctico. Su rostro transmitía la calma de alguien acostumbrada a emergencias que nunca salen en los titulares. El nombre en su credencial decía, Julia. Vamos a entrar en calor, dijo Julia con suavidad, alcanzando ya unas mantas. Sus ojos se fijaron brevemente en Thor, luego volvieron a Mateo sin alarma. Los perros están entrenados. Sí, señora, respondió Mateo. Así es. Llevaron a Carmen a una sala de examen. Se movía despacio, mirada perdida, dedos apretados alrededor de Ceniciento como si temiera que pudiera desaparecer. El cachorro temblaba, su diminuto pecho latía contra su abrigo. El médico llegó minutos después. El doctor Samuel García era un hombre delgado de unos 50 años, con gafas de alambre y cabello canoso peinado cuidadosamente hacia un lado.
Sus movimientos eran pausados, su voz pareja. El tipo que no apresuraba ni las malas ni las buenas noticias. Buenas tardes, dijo, lavándose las manos. ¿Qué les trae por aquí? Carmen levantó la vista, ojos inciertos. ¿Llegué tarde? Preguntó. No quiero perdérmelo. La mandíbula de Sofía se tensó. No, mamá, estás bien. El doctor García sonrió amablemente. Iremos paso a paso. Mientras revisaba los signos vitales de Carmen, ella repetía las mismas preguntas: ¿dónde estaba? Si afuera seguía nevando, si Ceniciento había comido. Cada vez, Sofía respondía con paciencia, su voz firme pese al cansancio que le hundía los hombros. Mateo observaba desde una esquina, brazos cruzados, notando cómo Sofía nunca corregía bruscamente a su madre. Nunca mostraba frustración. Pusieron a Ceniciento sobre una almohadilla térmica cercana. El cachorro soltó un pequeño chirrido cuando el calor lo alcanzó. Luego se relajó lo suficiente para estirar una pata diminuta. Julia rió suavemente. Vaya, mira esto, dijo. Tiene personalidad. Ceniciento bostezó de inmediato, sacó la lengua rosada, y volvió a dormirse. Hasta Mateo sintió la tensión ceder un poco. Thor levantó la cabeza ante el sonido, siguió el movimiento, y luego se acomodó de nuevo, siempre alerta. Mientras el doctor García terminaba con Carmen, Julia hizo una seña a Mateo y Sofía para apartarse. Hipotermia leve, dijo Julia. Deshidratación. Nada que no podamos manejar esta noche. ¿Y el cachorro? Preguntó Sofía. Frío, desnutrido, pero es un luchador, Julia sonrió. Estará bien si lo mantenemos caliente. Sofía exhaló entrecortadamente, el alivio suavizando su postura por primera vez. Se trasladaron a la sala de espera mientras Carmen descansaba. La nieve golpeaba suavemente las ventanas, el mundo exterior apagado y lejano. Durante unos minutos, nadie habló. Entonces Sofía lo hizo. Mi esposo trabaja en construcción, dijo en voz baja, con los ojos fijos en el suelo. ¿Cuándo tiene trabajo? Bebe, apuesta, sus manos se retorcían. Dice que somos una carga. Que mi mamá es un problema que debería haber resuelto hace años. Hizo una pausa, tragó saliva. Quería que la internara en un asilo. Decía que era más barato que mantenernos. Y tú no lo hiciste, dijo Mateo. No, su voz se endureció. No pude. Le contó la pelea, los gritos, como su esposo le había dado un ultimátum. Deja a Carmen atrás o vete de la casa. Como hizo una pequeña maleta, cogió a su madre y salió a la noche. No teníamos mucho dinero, añadió. Pensé que podríamos llegar a algún sitio más seguro. Me equivoqué. Mateo asintió una sola vez. Sin juicios, solo comprensión. El doctor García regresó más tarde, con expresión seria pero tranquila. Puedo quedármela esta noche si hace falta, dijo, señalando hacia Carmen, pero después de esta noche va a necesitar un lugar estable. Cálido, tranquilo. Mateo miró a través de la ventana. Carmen acariciaba suavemente el pelaje de Ceniciento como si contara los segundos. Tengo una cabaña, dijo lentamente. No lejos de aquí. Sofía lo miró, sobresaltada. Está vacía, continuó, necesita calefacción, pero es sólida. La clínica no podía resolverlo todo. Nunca podía. Solo podía ayudar a superar la peor parte. Mateo entendía eso ahora. La cabaña apareció entre los pinos como un recuerdo que Mateo no había terminado de recordar aún. La nieve cubría el tejado y la barandilla del porche. El claro estaba intacto salvo por sus huellas de neumático. Sin luces, sin humo, solo el peso silencioso del invierno sujetándolo todo. Mateo apagó el motor y escuchó. El silencio repentino presionó contra sus oídos, esa clase de silencio que siempre llegaba tras largos despliegues, cuando el ruido se detenía pero el cuerpo aún no lo creía. Thor saltó primero, el crujir de sus patas en la nieve detrás de él. El perro mantenía una postura alerta pero sin prisas. Sofía ayudó a bajar a Carmen con cuidado, un brazo sobre los hombros de su madre, el otro sosteniendo a Ceniciento bajo su abrigo.
La puerta principal opuso resistencia al principio. La madera se había hinchado con años de frío y abandono. Mateo apoyó el hombro, firme, y la cerradura cedió por fin con un chasquido sordo. El aire frío salió, cortante y estancado, con olor a polvo, pino viejo y algo vagamente familiar que no pudo nombrar. Dentro, la cabaña era sombría y gris. Escarcha bordeaba las ventanas. Una fina capa de polvo cubría cada superficie, intacta durante años. Los muebles estaban exactamente donde los habían dejado, como si la casa misma hubiera estado esperando. Yo enciendo la chimenea, dijo Mateo en voz baja. Se movió por el espacio con instinto más que con memoria, apilando leños, encendiendo una cerilla. La llama prendió lentamente, luego trepó, el sonido se instaló en la chimenea como un largo suspiro. El calor regresó a la habitación pulgada a pulgada. Carmen se quedó justo dentro del umbral, con la mirada recorriendo el lugar. Su expresión cambió, la confusión dio paso a algo más suave, más viejo. Dio un paso adelante sin que nadie se lo dijera, con movimientos cuidadosos pero decididos, como si siguiera un camino que ya no veía del todo. Sofía lo notó también. ¿Mamá? Carmen no respondió. Cruzó la habitación y se detuvo en la esquina donde un gran bastidor de madera estaba parcialmente cubierto por un paño. Un telar. Antiguo, hecho a mano. Su madera estaba oscurecida por la edad, lisa en los sitios donde las manos lo habían tocado una y otra vez. Carmen extendió la mano. Sus dedos encontraron el travesaño con una certeza silenciosa. Pasó los dedos por el borde y luego apoyó la palma contra él, cerrando los ojos un momento, como si escuchara algo bajo el silencio. Mateo se quedó helado. Un recuerdo surgió, no invitado, nítido, su abuela junto a la ventana una tarde de invierno. Nieve cayendo tras los cristales, su voz tranquila como el clima. El telar sabe esperar. El pensamiento se asentó y pasó. No lo explicó. No lo necesitaba. Carmen abrió los ojos. Hace frío, dijo, luego sonrió débilmente. Pero sigue aquí. Ceniciento se movió, soltó un pequeño gemido. Carmen se sentó junto al fuego y puso al cachorro en su regazo, envolviéndolo más apretado con la manta. En cuestión de minutos, el temblor de Ceniciento se calmó, su diminuto cuerpo subía y bajaba con un ritmo constante. Durmió, la nariz pegada al abrigo de Carmen, como si hubiera pertenecido allí siempre. Dio una vuelta a la habitación, revisando esquinas, olfateando zócalos y marcos de puertas. Satisfecho, se tumbó cerca del hogar, colocándose para poder ver tanto la entrada como a la gente junto al fuego. Vigilante, tranquilo. Sofía dejó las pocas bolsas que tenían y miró alrededor, la incertidumbre escrita en su rostro. No queremos abusar, dijo en voz baja. Pueden quedarse, respondió Mateo, sin aspereza. Ella le sostuvo la mirada, buscando dudas. No las encontró. A medida que el fuego crecía, la cabaña cambió. Las sombras se suavizaron. El aire se calentó. Motas de polvo flotaban como nieve lenta en la luz. Mateo limpió la mesa, barrió el suelo cerca de la puerta, tapó una corriente de aire en una ventana con un trapo viejo que halló en un cajón. Nada de aquello se parecía ya al papeleo. Carmen lo observaba mientras trabajaba, siguiendo cada movimiento. «Tú conoces este lugar», dijo de repente. «Sí», respondió Mateo. «Yo crecí aquí». Ella asintió, satisfecha. Un momento después preguntó, «¿Ceniciento está caliente?» «Sí, señora». «Bien». La noche se asentó fuera, profunda y azul. El viento golpeaba las paredes, pero la cabaña resistió. Mateo se recostó en una silla cerca del fuego, sintiendo como los músculos se le aflojaban por fin. Al otro lado, Sofía se apoyó contra la pared, el agotamiento hundiéndola en olas silenciosas. Ahora que el peligro había pasado, casi nadie hablaba. No hacía falta. El telar permanecía en su rincón, silencioso, esperando. El fuego crepitaba y se movía. La respiración de Thor era pausada. Ceniciento dormía sin moverse. Cuando Mateo miró por fin alrededor de la habitación,
Comprendió la verdad que había estado evitando desde que se desvió hacia el camino de montaña. Aquel lugar no era solo una tarea por completar. Por primera vez en 5 años, Mateo se quedó a pasar la noche. La mañana llegó en silencio, filtrada a través de ventanas escarchadas y el suave crepitar de brasas aún vivas en la chimenea. La cabaña olía a humo de pino y lana húmeda. Afuera, el bosque permanecía inmóvil, la nieve pesaba en cada rama como si contuviera la respiración. Mateo se levantó antes de que la luz se asentara del todo. Se movió por el frío con eficacia aprendida, se puso la chaqueta y salió al porche. La línea del tejado se hundía ligeramente donde el invierno había hecho su trabajo. Subió la escalera, martillo y clavos en mano, el vaho espeso mientras reforzaba tejas sueltas. Cada golpe sonaba firme y controlado, un ritmo familiar. El trabajo manual siempre le había resultado más fácil que pensar. Adentro, Sofía puso una olla sobre la cocina de leña. Se movía con cuidado, ahorrando energía, su cuerpo aún se recuperaba de días de miedo y caminatas. Era delgada, hombros estrechos, pero había una fuerza en la forma de cargar y mover cosas, en cómo miraba hacia la esquina donde estaba su madre. Carmen estaba sentada junto al fuego con Ceniciento envuelto en una manta sobre el regazo. Tarareaba una melodía, irreconocible, quizá inacabada, su rostro se relajaba cuando el cachorro se movía. ¿Ceniciento ha comido?, preguntó, con los ojos fijos en él. Sí, mamá, respondió Sofía con dulzura. ¿Ya comió? Carmen asintió, satisfecha, y volvió a preguntar unos minutos después. Ceniciento había encontrado sus piernas durante la noche, tambaleante pero decidido. Caminó por el suelo hacia Thor, que yacía cerca de la puerta como una figura tallada que volviera brevemente a la vida. El pastor alemán levantó la cabeza y observó al cachorro acercarse con curiosidad tranquila. Ceniciento olfateó la pata de Thor. Thor no se movió. Animado, Ceniciento se acercó más, luego se derrumbó en un revoltijo torpe contra el pecho de Thor. El perro más grande exhaló, se movió ligeramente y permitió el contacto. Sin advertencia, sin corrección, solo paciencia. Mateo lo notó desde la ventana del porche y se detuvo. Algo en su pecho se aflojó. Al mediodía, la cabaña sonaba diferente. El raspar de una escoba contra la madera, el golpe firme de un hacha partiendo leña, el suave chocar de platos siendo lavados en una palangana. Nada de eso era ruidoso. Todo importaba. Mateo apiló leña a lo largo de la pared, las manos encallecidas por el frío y el trabajo. Su rostro, anguloso y curtido por años al aire libre, llevaba la calma concentrada de quien ha aprendido a seguir moviéndose sin importar lo que lo persiga. La barba bien recortada ocultaba viejas cicatrices de fatiga más que de heridas. Trabajaba sin hablar, no por distancia, sino porque el silencio encajaba en el momento. Sofía colgó ropa húmeda cerca de la chimenea, el vapor subiendo mientras se secaba. No tienes que hacer todo esto, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Mateo, y siguió haciéndolo. Ella asintió. Sin discusión, solo gratitud, pero no desesperación. Esa tarde, Carmen deambuló hasta la ventana y miró afuera como si esperara a alguien. Volverá pronto, dijo. Sofía se tensó, luego se suavizó. Quizá, respondió. Ceniciento gimió, y Carmen volvió de inmediato a su silla. Tiene frío, dijo, acercando más la manta. Está caliente, dijo Mateo. Está a salvo. Carmen lo miró, los ojos buscando. Usted es amable, dijo con sencillez. Las palabras impactaron más que cualquier agradecimiento. El anochecer trajo una quietud más profunda. El fuego ardía con más fuerza ahora, el calor llenaba la cabaña. Sofía sirvió una comida sencilla, sopa espesa con frijoles y papas, pan calentado en la cocina. Comieron despacio, sentados cerca, los perros a sus pies. Mateo habló una vez, contando una breve historia sobre un ejercicio de entrenamiento en invierno años atrás. Sin nombres, sin heroicidades, solo el frío, el agotamiento y la importancia de cuidar a la persona que tienes a tu lado. Sofía escuchó sin interrumpir. Carmen sonrió al oír su voz, aunque no siguiera cada palabra. Más tarde, al caer la luz,
Ceniciento se acurrucó contra el costado de Thor. La respiración del cachorro se sincronizó con la del perro mayor, rápida al principio, luego más lenta. Thor apoyó el mentón protectoramente cerca del lomo de Ceniciento, los ojos entrecerrados pero atentos. Mateo se sentó al otro lado de la habitación, mirando el fuego y cómo las sombras se movían por las paredes. La cabaña se sentía diferente ahora. No arreglada, no completa, pero viva. Nadie habló de planes. Nadie prometió nada. Simplemente se quedaron. El telar esperaba donde siempre había estado, quieto y paciente en la esquina, su madera apagada por años de inactividad. Mateo se acercó con un paño y un pequeño estuche de herramientas, moviéndose más lento de lo habitual, como si el objeto mismo mereciera cierta reverencia. Limpió el polvo del bastidor, revelando surcos alisados por manos que ya no estaban. Una unión crujió cuando la probó. Apretó un tornillo, ajustó la barra de tensión y reemplazó un cordón deshilachado con un bramante que halló en un cajón viejo. El trabajo era simple, deliberado. Cada pequeña corrección se sentía como restaurar una frase que había quedado a medias. Carmen lo observaba desde su silla junto al fuego. Al principio su mirada divagaba, la atención atraída hacia Ceniciento cuando el cachorro se movía en sueños. Luego sus ojos se posaron en el telar. Algo en su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, dedos inquietos en su regazo. Eso no está bien, dijo en voz baja. Mateo se detuvo. ¿Que no lo está? El hilo, dijo ella, señalando, no bruscamente, sino con certeza. Está muy flojo. Mateo siguió su indicación, ajustó la urdimbre una fracción. Carmen asintió una vez, satisfecha. Cuando Mateo se apartó, ella se levantó sola y caminó hacia el telar. Sus pasos eran lentos, cautelosos, pero sin ayuda. Apoyó las manos sobre el travesaño, los dedos flotando un momento como pidiendo permiso. Luego comenzó. Al principio le temblaban las manos. La lanzadera se tambaleaba al pasar entre los hilos. Su respiración se entrecortó, un destello de frustración cruzó su rostro. Sofía se movió instintivamente, lista para ayudar, pero se contuvo cuando Carmen levantó una mano. «Dame un segundo», dijo Carmen. Lo intentó de nuevo. El movimiento se estabilizó. La lanzadera se deslizó. El peine golpeó suavemente, encontrando un ritmo que parecía más viejo que la memoria. Sus manos dejaron de temblar. El telar respondió a su tacto con un sonido familiar y suave, madera contra madera, hilo asentándose en su sitio. A Sofía se le quebró la respiración. Sacó su teléfono sin decir palabra y comenzó a grabar. No el rostro de Carmen, solo sus manos, el hilo, la lanzadera yendo y viniendo. Ceniciento yacía acurrucado a los pies de Carmen ahora, una pata diminuta apoyada en la pata del telar, subiendo y bajando con el sueño. La habitación se llenó del sonido del trabajo. Mateo se quedó atrás, brazos cruzados, mirando. El ruido del telar le soltó algo dentro. Un recuerdo afloró sin buscarlo, su abuela en esa misma habitación, luz de invierno entrando por la ventana. El golpeteo quieto del telar marcando el tiempo cuando nada más podía hacerlo. Recordó estar sentado en el suelo contando los sonidos. Recordó cómo la casa nunca se sentía vacía cuando el telar hablaba. Carmen no hablaba mientras trabajaba. No lo necesitaba. Sus hombros se relajaron. Su respiración se normalizó. Los nombres y fechas que se le escapaban de la mente ya no importaban. Sus manos sabían exactamente dónde ir. Pasaron minutos. Quizá más. Sofía bajó el teléfono al fin, con los ojos brillantes pero firmes. Es hermoso, dijo suavemente. Carmen no levantó la vista. Solo es hilo, respondió. Pero Mateo vio el cambio. Como la habitación se sentía más llena, como el fuego parecía arder más estable. Como Thor se estiró cerca de la puerta, levantó la cabeza y luego se acomodó de nuevo, tranquilo y contento. Mateo volvió al telar brevemente para apretar un último nudo donde Carmen le indicó. Sus movimientos se superpusieron con facilidad, sin necesidad de instrucciones. Cuando él se apartó, ella continuó sin pausa. Esa noche casi nadie habló.
El telar trabajó hasta que la luz se desvaneció por completo, hasta que las manos de Carmen por fin se ralentizaron y descansaron. Ceniciento se removió, apretándose contra su pierna. Ella le sonrió, luego miró la tela que empezaba a tomar forma. «Está caliente», dijo. «Sí, señora», respondió Mateo. El telar permanecía despierto ahora, ya no una reliquia, sino una presencia. Y en su ritmo constante, algo dentro de la cabaña cambió de supervivencia a continuidad, de esperar a hacer. Sucedió 3 días después, pasando el mediodía. El telar estaba en silencio por una vez. El deshielo goteaba constantemente de los aleros, cayendo en un cubo metálico que Mateo había dejado afuera. Adentro, Sofía doblaba una pieza de tela terminada sobre la mesa, sus movimientos eran cuidadosos, casi reverentes. Carmen estaba sentada junto al fuego con Ceniciento dormido contra su pecho, respirando lento y profundo. Thor levantó la cabeza primero. No ladró, no se tensó, solo se puso alerta. Luego llegó el sonido de neumáticos sobre la grava. Mateo ya estaba de pie cuando el golpe llegó a la puerta, fuerte, impaciente, con un tipo de furia que no pertenecía a las montañas. «Yo me encargo», dijo en voz baja. Los hombros de Sofía se pusieron rígidos. Aún no había visto al hombre, pero conocía el sonido. La cara se le descoloró mientras el reconocimiento se instalaba. Mateo abrió la puerta hasta la mitad. El hombre en el porche rondaba los 40, de hombros anchos pero desgastado por años de malos hábitos y peores decisiones. Su chaqueta era fina para el frío, sus pantalones manchados, sus botas embarradas. Una barba de varios días se aferraba a su mandíbula, y sus ojos, afilados, inquietos. Se deslizaron más allá de Mateo hacia el interior de la cabaña. «¿Dónde está ella?», exigió. Javier, la voz de Sofía cortó la habitación como una hoja. Carmen se sobresaltó al oírlo y apretó a Ceniciento con más fuerza. Sus ojos se abrieron, el miedo reemplazó a la confusión al instante. «Sofía», susurró Carmen. «¿Por qué está él aquí?». Ceniciento gimió y se enterró más contra el pecho de Carmen. Entonces Thor se movió. Dio un paso adelante, colocándose firmemente entre Carmen y la puerta. No gruñó. No mostró los dientes. Simplemente se plantó, sólido e inmóvil, un muro silencioso de músculo y determinación. Javier resopló. «¿Te escondes detrás de un perro?». Mateo no respondió a la provocación. «Tienes que irte». Javier rió, cortante y sin humor. «Tú no me dices lo que tengo que hacer». «¿Crees que no sé lo que pasa aquí?». Alzó la voz deliberadamente. «Te llevas a mujeres a las montañas, te haces el héroe. ¿Crees que eso se ve bien cuando la policía aparezca?». Sofía dio un paso adelante pese a la mano alzada de Mateo. Su voz temblaba, pero no se rompió. «¿Basta?». Javier se giró hacia ella. «Tú te fuiste. Tomaste mi dinero, te llevaste a mi suegra». Señaló con violencia. «Este tipo te tiene lavada la cabeza». «Ya basta», dijo Mateo. Javier se inclinó más cerca, aliento agrio. «¿O qué? ¿Vas a dispararme? ¿Eso es lo que hacen ustedes, los soldados?». Antes de que Mateo pudiera responder, la queja lejana de una sirena atravesó los árboles. Javier se quedó helado. «¿Los llamaste?», espetó. «No», respondió Mateo con calma. «Alguien más lo hizo». 2 patrullas llegaron minutos después. Los oficiales salieron con cuidado, las manos cerca de los cinturones pero sin desenfundar. El mayor se presentó como el oficial Ramiro, de unos 40 años, mirada firme, su postura relajada pero autoritaria. Su compañera, la oficial Lara, más joven y perspicaz, escaneó la escena con atención silenciosa. «Recibimos un aviso de bienestar», dijo Ramiro. «¿Nos cuentan qué está pasando?». Javier se lanzó de inmediato. Acusaciones, medias verdades, una historia llena de calor pero sin peso. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando Ramiro se volvió hacia Sofía, ella respiró hondo y habló con claridad. «Estoy aquí por mi voluntad. Mi madre está aquí por su voluntad. Nadie nos retiene». Carmen asintió débilmente,
aferrando a Ceniciento. No quiero irme, dijo. Aquí hace calor. La oficial Lara se agachó un poco a la altura de Carmen. Señora, ¿se siente segura? Carmen dudó, luego asintió de nuevo. Sí. Mateo le entregó a Ramiro una carpeta doblada. Son los registros de la clínica, dijo. La trataron por hipotermia. Ramiro hojeó los papeles, luego miró a Javier. Señor, necesito que baje la voz. Javier se crispó. Es mi familia. Sofía lo miró a los ojos. Ya no. Algo se rompió en Javier. ¿Desagradecida? Ya basta, dijo Ramiro con firmeza. Thor cambió su peso, siempre en silencio, siempre mirando. Javier alzó las manos. Bien, me voy. Pero esto no termina aquí. Ramiro negó con la cabeza. Por hoy sí. Usted se retira. Javier salió del porche a trompicones, las botas resbalando en la nieve medio derretida. Las patrullas lo siguieron calle abajo hasta que el bosque se tragó el sonido. El silencio regresó lentamente. La respiración de Carmen se alivió. Ceniciento alzó la cabeza, luego volvió a acomodarse. Thor retrocedió, volvió a su sitio junto a la puerta como si nada hubiera pasado. Mateo cerró la puerta y se apoyó en ella un momento, con los ojos cerrados. La verdad se había dicho. En voz baja, sin fuerza, y había sido suficiente. La primavera no llegó de golpe. Llegó a través de pequeños permisos. La nieve se retiró primero del porche, luego del sendero angosto entre los pinos. El aire se suavizó. La luz se alargaba en las tardes. La cabaña empezó a respirar de nuevo. El telar trabajaba la mayoría de los días. Carmen ya no tejía horas enteras. Tejía cuando se sentía estable, cuando sus manos recordaban antes que su mente. Algunos días preguntaba dónde estaba. Otros sonreía ante la tela que crecía bajo sus dedos y decía, esto va a abrigar a alguien. Eso era suficiente. Ceniciento nunca se alejaba mucho. Dormía junto a su silla, la seguía de cuarto en cuarto, gemía bajito si ella lo olvidaba un momento. Sus patas se hicieron más fuertes, sus orejas se levantaron más, su curiosidad se expandía con el mundo. Carmen lo llamaba su pequeño ancla. Cuando las palabras se le escapaban, Ceniciento permanecía. Thor observaba todo con aceptación tranquila. Permitía que Ceniciento se acurrucara contra él junto al fuego, que trepara torpemente sobre sus patas, que robara su calor sin protestar. Por las noches, los dos perros dormían lado a lado, uno curtido por años de disciplina, el otro apenas aprendiendo que se sentía estar a salvo. Fue Sofía quien notó los comentarios primero. Había subido un vídeo corto a internet. Sin rostros, sin explicaciones, solo las manos de su madre moviendo el hilo a través del telar. Ese ritmo constante, Ceniciento durmiendo cerca, el sonido de la madera y la fibra trabajando juntos. Alguien quiere comprarlo, dijo, la incredulidad cruzando su rostro mientras le enseñaba la pantalla a Mateo. Un pedido se convirtió en 2, luego en 5. Una mujer de un pueblo cercano se acercó con una bolsa de lana y una pregunta. Un vecino ofreció ayudar a arreglar la barandilla del porche a cambio de una manta. La noticia viajó como siempre lo hace en lugares pequeños, en voz baja, de persona a persona. La cabaña cambió de nuevo. Una mesa de trabajo reemplazó al viejo juego de comedor sin uso. Los estantes se llenaron de mantas dobladas y madejas de lana. El telar estaba ahora en el centro, ya no arrinconado. Llegaba gente. No toda de una vez, no ruidosamente. Llegaban con historias, con paciencia, con el entendimiento de que algunas cosas toman su tiempo. Carmen los saludaba amablemente, recordara o no sus nombres. Siéntense, decía. Aquí van a estar más calientes. Mateo observaba desde el umbral más de una vez, impresionado por la facilidad con que la vida se había reorganizado sin pedirle permiso. Había planeado irse. El papeleo seguía en el escritorio donde lo dejó la primera vez. Documentos que antes le parecían urgentes, ahora extrañamente irrelevantes. Cada mañana se proponía firmarlos. Cada tarde encontraba otra razón para no hacerlo.
Reparó la valla a lo largo del claro, ayudó a un vecino a partir leña. Arregló un escalón hundido en la clínica sin que nadie se lo pidiera. El trabajo lo había seguido a casa. El tipo de trabajo que no requiere órdenes ni salidas. Una tarde, cuando el sol se ponía bajo y la cabaña brillaba cálida desde dentro, Mateo se sentó en los escalones del porche. Thor descansaba a su lado, el mentón apoyado sobre las patas. Ceniciento rodó torpemente sobre las tablas, tropezó y lo volvió a intentar. La risa de Carmen llegó desde la puerta abierta. Mateo cerró los ojos. Durante años, Hogar había sido un lugar al que sobrevivía desde lejos. Un recuerdo demasiado cortante para tocarlo, una responsabilidad que había aplazado hasta casi desaparecer. Pero ahora estaba aquí, en el sonido de un telar, en el peso de un cachorro dormido sobre su bota, en la decisión silenciosa de quedarse cuando nadie se lo pedía. Sofía se sentó a su lado en los escalones. No tienes por qué hacerlo, dijo, como si leyera sus pensamientos. Lo sé, respondió Mateo. Ella asintió. Aún así, me alegra que te quedes. Se quedaron en silencio, mirando el cielo cambiar de azul a dorado. Adentro, Carmen dobló con cuidado una manta terminada. Pasó la mano sobre ella una vez, luego dos, y sonrió. Esta está buena, dijo. Alguien la necesitará. Esa noche, los perros se acomodaron cerca del fuego como siempre. Thor se estiró completamente. Ceniciento se acurrucó a su costado, pequeño y caliente y seguro. Mateo los miró, luego recorrió la habitación con la mirada, y sintió que algo por fin se asentaba. No estaba allí por deber. Estaba allí porque había elegido estarlo. Y eso, entendió ahora, era lo que hacía un hogar. Cierre. Algunos milagros no llegan con truenos ni luces cegadoras. Llegan en silencio. Como el calor que regresa a una habitación fría. Como una mano que se extiende cuando alguien está casi demasiado cansado para seguir caminando. En esta historia, nadie quedó curado de repente. Simplemente no quedaron solos. Y a veces así es como Dios decide actuar, no cambiando la tormenta, sino poniendo a las personas adecuadas bajo el mismo techo hasta que la tormenta pase. Quizá hay alguien en tu propia vida que necesita un poco de calor ahora mismo. Una llamada que has estado posponiendo, un vecino que hace tiempo no ves, un recuerdo que evitas porque duele, pero que también guarda amor. No tienes que hacer nada grandioso. Las pequeñas acciones hechas con cuidado suelen ser las que Dios más usa. Si esta historia te trajo consuelo, considera compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza aún vive en lugares ordinarios. Si te sientes llamado, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. A veces, solo ser escuchado es parte de la sanación. Y si estas historias traen paz a tu corazón, eres bienvenido a suscribirte y caminar con nosotras y nosotros a través de más momentos de fuerza tranquila y gracia. Que Dios te bendiga, te mantenga caliente en cada estación y te guíe con suavidad por el camino que tengas por delante.